¿Sentís que Macri es la persona que intentó sacar rédito político de esto? Ninguna duda, él y su trupe están detrás de todas estas cosas. Lo tenemos claramente identificado. Las acciones que llevan adelante desde su tuitero, desde redes sociales, con campañas sucias, negativas en todo momento. Allá él, entonces hay una hipocresía total. Cuando no se encuentran las respuestas adecuadas y cuando no se hace lo que uno se comprometió durante muchos años, se termina actuando como se actúa ahora. Entonces, yo digo, Scioli se distinguió, ¿no? Antes tenía una actitud de poner el cuerpo, de estar, de tratar de resolver, de juntar a su gabinete, y ahora su actitud es echarle la culpa al otro, denunciar, crear un complot, todo es en contra de otro. La única bronca que tiene que tener el gobernador es con él mismo por no haber hecho lo que tenía que hacer durante estos años. Si se fijan las imágenes, una imagen muestra a Karina Rabolini en una imagen de entrecasa, en un lugar con una imagen de Cerdeñas de las que son de archivo, las puede encontrar en Google sin ningún inconveniente esas imágenes. De la misma manera sucede con la otra imagen que lo muestra a Daniel Scioli con las inundaciones, que son las del 2013. Más grosero no se puede ser en la presentación de un hecho que después, como corresponde a ese ejército de trolls que tienen preparados para hacer daño, lo pusieron a laburar y entonces viralizan una presencia de esta característica mentirosa, de mala fe, a la que nos tiene acostumbrado Durán Barba y Macri con esta porquería. No da para que él quiera ponerse en víctima. Las víctimas son aquellas personas que han perdido todo. ¿Por qué? Porque hace 8 años le prometió el gobernador una cantidad de obras que no hizo. Ellos son los que realmente han sufrido las consecuencias, no si la foto es nueva, vieja, un video nuevo, viejo. La verdad que me parece como increíble. Prepárense, muchachos, porque durante estos meses que quedan hasta las elecciones reales después de las PASO, todo va a ser así, todo va a ser golpes de magia, golpes de efecto, todo como rápido y escondiendo las cosas, todo va a ser así y mucha zaraza, ¿sí? Las cosas reales, las cosas importantes no se van a discutir porque nadie va a querer hablar de más. ¿Sí? Lo que van a ver es esto, mucho golpe de efecto, mucho denuncia de campaña sucia, mucho uno que se hace el pobrecito, el otro que se victimiza. Pero la verdad es que cuando uno para el truco del mago, descubre de qué se está y qué le están escamoteando. Yo creo que el laburo nuestro en estos 3 meses va a ser sobre todo esto. Tratar de frenar los pases de magia que nos van a intentar hacer, la zaraza que nos van a querer vender, frenar y decir, no muchacho, acá me estás escondiendo esto. ¿Por qué les digo? Porque hay parte y parte de verdad en todas las denuncias cruzadas que se escucharon hoy. Primero, el PRO tiene antecedentes de campaña sucia. ¿Por qué decimos esto? Porque hubo hace unos años una campaña sucia que ya quedó antigua, porque hoy las campañas sucias se hacen por redes sociales, pero fue aquella que le hicieron a Daniel Filmus, que igual hubiera perdido la elección seguramente, pero donde hicieron una serie de llamados, donde le preguntaban a la gente, los despertaban en la mitad de la noche y le decían, ¿usted qué le parece que el padre de Filmus tenga contrato con los Joclender para construir casas aliado con Moyano? Cualquier zaraza. Todo era falso. Esa denuncia fue la primera vez que se aplicó el Código Electoral, cayó en el juzgado de Servini de Cubría, Servini de Cubría investigó, allanó las oficinas de las consultoras vinculadas en aquel momento a Durán Barba y los procesó. Pero ¿qué pasa? Después esa causa fue a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y claro, un fiscal oportunamente no fue a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y claro, un fiscal oportunamente no apeló y la causa prescribió. O sea, Durán Barba y sus muchachos, los muchachos del PRO, estuvieron procesados por una campaña sucia real. Sí. Ahora también es cierto que los primeros en usar trolls y bots, vale decir, los primeros en hacer campañas virales por Facebook y por Twitter, fue el kirchnerismo. Después del 2009, con la disputa con el campo, es legendario en el mundo, en el mundillo de la política, que los primeros que descubrieron esto, sobre cómo atacar a alguien que ponía algo, y después le caían 100 usuarios por Twitter y lo puteaban de todas las maneras, y eso eran campañas armadas por tipos que estaban escribiendo, esto es lo que llamaba hoy Aníbal Fernández, los trolls, ¿sí? Fue el kirchnerismo. Entonces, esto es, hay que contar las historias con todos los matices posibles, frenando el pase de magia.
Macri hoy diciendo, bueno, no da para que Scioli se victimice. Macri, que ha sido durante todos estos años el que ha sido el rey de la victimización, diciendo que Cristina no le daba la plata para las obras. Digo, todos se van a victimizar, todos se van a hacer los pobrecitos, todos se van a hacer los buenos. Scioli, efectivamente, se fue a Italia y volvió rápido, lo trajo a la sudestada porque se había mandado un error, había cometido un error político que le opacó el triunfo de las PASO apenas de menos de una semana antes. Efectivamente, esto también es verdad. Pero digo, si a uno no le cuentan la historia con todos los matices y solo le quieren hacer el pase de magia, no se entera de nada. Pase de magia también es la discusión esta, si se va a liar Scioli con Massa. Muchachos, hay que decir la verdad. Los partidos políticos son como los clubes de fútbol. Si no juegan los campeonatos, después no tienen hinchada y si no tienen hinchada no tienen recaudación. Los partidos políticos se tienen que presentar a las elecciones porque por cada voto que se emite el Estado les da un dinero y está bien que así sea porque esto lo pone la ley electoral. Entonces los partidos políticos necesitan presentarse a elecciones para poder seguir siendo partidos políticos y cobrar por los votos que reciben en las elecciones reales, no en las PASO. Los que no entraron a las elecciones reales perdieron, los otros se pueden presentar y cobrar. Por lo tanto, el Frente Renovador seguramente irá a elecciones para poder cobrar por cada uno de sus votos, el PRO otro tanto, y es difícil que se vayan a bajar. Podrán hacer acuerdos, pero después de haber hecho las elecciones. Mientras tanto, todo lo otro es una inmensa zaraza, son pases de magia. ¿Cuáles son las cosas de las que nadie está hablando? ¿Qué van a hacer con la economía, con la inflación, con el déficit fiscal, con las importaciones, con la inviabilidad económica de hoy? De todo esto nadie habla, porque ahí el que habla pierde. El resto es zaraza y pases de magia. Una campaña sucia en las redes sociales para dañar la imagen del candidato a presidente Daniel Scioli. Si se fijan las imágenes, una imagen muestra a Karina Rabolini en una imagen de entrecasa, en un lugar con una imagen de Cerdeñas de las que son de archivos, las puede encontrar en Google sin ningún inconveniente esas imágenes. De la misma manera sucede con la otra imagen que lo muestra a Daniel Scioli con las inundaciones que son las del 2013. ¿Qué hacemos ahora? La casa de mi suegro, la casa de mi hermana, mi casa, todo destruido. ¿Qué vamos a recuperar? Con el agua, pues yo no tengo la casa, todo vacío. Aníbal está convencido de que hoy el PRO tiene desplegado un ejército de perfiles truchos en las redes sociales destinados a hacerle daño al gobierno. Más grosero no se puede ser en la presentación de un hecho que después, como corresponde a ese ejército de trolls que tienen preparados para hacer daño, lo pusieron a laburar y entonces viralizan una presencia de esta característica mentirosa, de mala fe, a la que nos tiene acostumbrado Durán Barba y Macri con esta porquería. El subsecretario de Jefatura de Gabinete de la provincia, Carlos Gianella, aseguró que va a denunciar todo esto en la justicia. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, @Carlos Gianella, el 11 de junio, a días del cierre de candidaturas, anunciaba con esta foto que Massa ya había arreglado con Macri y se burlaba de los que en teoría lo habían abandonado. Ese acuerdo nunca ocurrió. Su primicia era evidentemente falsa, por lo que Gianella no parece ser el más limpio para denunciar este tipo de campañas sucias. Ahora, ¿de dónde vienen estos ciberejércitos de bots militantes que estarían atacando a Scioli? Los bots son perfiles falsos de personas que no existen, cuentas solo creadas con la intención de engañar. Son miles, manejadas muchas veces por una sola persona. Existen páginas que venden seguidores en Twitter y Facebook, comercializan me gusta y hasta retweets. Seguidores en Twitter y Facebook, comercializan me gusta y hasta retweets. Esto es un negocio muy grande. Para que exista el creador de la droga tiene que haber el consumidor y en el medio está el dealer. Bueno, todo ese negocio, como vemos en muchos negocios, en cualquier tráfico de algo, está perfectamente repetido en el tráfico de perfiles sociales. Los precios son muy baratos. Por $20 te conseguís 1000 fans, 1000 likes. El uso que le dan a los bots es variado. En el documental ClickFarms podemos ver cómo contratar este tipo de servicio. Real views, real YouTube views, I can support you 1,000, per K, $3. To see Russell's Click Farm in action, I paid him $15 to add 1,000 likes to a page I'd set up to promote courgettes.
you want real looking people, then this will take time. How long? 3 or 4 hours. Los productos son variados. Están los trading bots encargados de instalar temas, los hashtags promovidos por ellos y también los crisis bots, que son los más violentos y se encargan de atacar o defender cuentas y temas. Hubo una campaña que se disparó, que fue en contra de Macri, que era 100 razones para no votar a Macri. Esa fue la más grande y más llamativa porque era publicidad negativa para un candidato, publicidad, digamos, una campaña gris, porque tampoco declaraba quiénes eran ellos que estaban criticando al candidato. Lo más interesante de esta acción es que utilizaron cuentas reales existentes. El robo de cuentas es un caso aún más grave porque es mucho más difícil de detectar. Son perfiles que eran reales y se transformaron en soldados de estos ejércitos de cibermilitantes. Acá los podemos ver en acción. His team are manually logging in and out of Facebook using phony accounts and liking my courgettes over and over all night long. He has 1,000 IDs. He has 1,000, every people has 1,000. Real account we can provide 15,000. 15,000. So you have a total of 15,000. And Facebook cannot block this. Este recurso es un fenómeno mundial y aunque Aníbal Fernández se arranque los pelos del bigote, indignado por los ataques a Scioli, el mismo gobierno ya fue denunciado por el programa PPT de usar militantes kirchneristas falsos. Te vamos a mostrar que los tuiteros que seguimos son truchos. Roban fotos de otras personas para inventar militantes K. Miremos la foto publicada en el perfil del tuitero K. La foto de quien dice ser Diego Pierelli, argentino, abogado, bilardista y VGTK, pertenece a Roberto Greter, italiano, ingeniero electrónico y presidente de una asociación de origami. Hablo con Roberto Greter. Yes. ¿No ha enviado tweets a favor del gobierno de argentino en el último tiempo? No, mai. Non ho mai mandato nessun tweet. El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, también quedó expuesto en una entrevista radial por su propio ejército de cibermilitantes. Nos pasa algo cuando usted sale al aire, que de repente, como con ningún otro político, aparece gente tuiteando a favor, todos mensajes muy parecidos. En una radio donde en general el reportaje político no tiene mucha repercusión en Twitter. Grande José siempre apoyando a los necesitados, este hombre sí que pone el pecho, grande José, y así sucesivamente. La verdad es que ojalá que fuera cierto y que se traduzca algún día en otro. A mí nada me ha resultado fácil. La política ya no depende para influir solo de los medios tradicionales de comunicación ni de los actos masivos en la calle. Ahora llegaron los cibermilitantes. No son personas, tampoco son máquinas. Son cientos de miles de identidades falsas al servicio del candidato que mejor pague. Bueno, así como lamento contarles que los Reyes Magos son los padres, para los que crean demasiado en las redes sociales, cuando vean que ahí las cosas tienen tantos millones y millones de seguidores, no, muchachos. Cuidado que los seguidores, los tweets, todas estas cosas se engordan en la política a pedido y como siempre pagando. Pero vamos a ordenar la cuestión. Así como antes existía la campaña sucia con los afiches falsos, que todavía se utiliza, los afiches falsos, sin firma, o pone una firma para decir lo contrario, que todavía se ve a veces en la calle. Esto cada vez va tendiendo a ser menos. Hace poco, después les vamos a mostrar cómo hizo Durán Barba y su muchacho, cómo hicieron su campaña contra Filmus con mensajes telefónicos por líneas telefónicas duras, cosa que, claro, cada vez hay menos líneas telefónicas de casa. Ahora lo que se lleva es viralizar cosas falsas por las redes sociales. Este es el video por el cual los representantes del Frente para la Victoria, en especial de Daniel Scioli, se presentaron a la justicia electoral denunciando una campaña sucia. Véanlo. Está bien, me alegro. ¿Usted cómo anda? ¿Bien? Tranquilo, ¿no? Todo bien, me alegro. Nosotros, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? La casa de mi suegro, la casa de mi hermana, mi casa, todo destruido. ¿Qué vamos a recuperar? No hace nada, el agua, cuello, no está nadie en la casa, no. La vecina, y el agua hasta acá, ¿qué recuperamos?
Bueno, ¿dónde está el pase de magia en este video? Efectivamente, Daniel Scioli, efectivamente son vecinos, efectivamente están discutiendo de inundaciones. Pero hay un detalle, no es en las últimas inundaciones, no es en ninguna de las ciudades que fueron inundadas recientemente, sino que es hace 2 años, en el 2013, en la ciudad de La Plata. Con lo cual, a partir de acá, uno puede decir, bueno, está bien, el video es falso, pero la inundación sucedió y efectivamente la discusión con Daniel Scioli sucedió. Y a partir de acá, los caminos de las opiniones seguramente se van a bifurcar. Algunos dirán, bueno, Scioli estuvo en el lugar, puso la cara, que es algo que siempre se le reclama a los políticos. Puso la cara, discutió con la gente lo puteó, qué sé yo. Y también pasaron 2 años, la ciudad no se volvió a inundar, las obras creo que todavía no se hicieron, pero también es verdad que a Scioli no le fue mal en la elección de La Plata. O sea que también hay que decir que la gente muchas veces va y putea y después se le pasa y vuelve a votar al mismo candidato, porque si no Scioli hubiera perdido por paliza en La Plata. Yo ahora estoy citando de memoria, ¿no? Me parece que en la suma de votos creo que hasta Scioli ganó en la ciudad de La Plata. Entonces, el sciolismo se va a presentar diciendo es un video falso, difundido de manera intencional y de manera falsa. ¿Por qué dicen que esto tiene que ver con el Frente Cambiemos, el frente de Mauricio Macri? Porque 2 de las que retuitearon esto son Elisa Carrió, que hay que decirlo que solamente lo retuiteó, no militó demasiado en la cuestión, pero sí la diputada del PRO, Laura Alonso, que quien diría pertenecía a una asociación que se llamaba Poder Ciudadano y que fomentaba la transparencia cívica. Y sin embargo estaba viralizando un video falso, ahora que es legisladora del PRO. Esto es objetivamente lo que pasó, este fue el video. Después también hay una foto de Karina Ravolini en un hotel de Sicilia, el hotel más caro del mundo, uno de los hoteles más caros del mundo, pero la foto es vieja, ahí se la ve. Karina Ravolini cuando todavía no se había operado de los ojos, y este es un hotel, una foto vieja en un hotel caro, por donde alguna vez seguramente habrán pasado con Scioli, que dinero no les falta para pagarse esas vacaciones, y ahora están diciendo que mientras acá la gente se inundaba, ellos estaban acá. Ahora bien, yo le voy a preguntar a Fabio Baccaglioni, que es periodista especializado en tecnología, ¿cómo se arman estas campañas? Y si es verdad que se arman con plata. Fabio, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, las campañas se arman con plata, no son muy caras, eso es lo que tiene en particular. No, de hecho tienen precios bastante accesibles para lo que es una campaña política. Yo lo tengo a Tomás Dente por ahí. Ahora te voy a pedir cuánto me cobras para hacerle una campaña a Tomás Dente. Vamos a acusarlo de cosas espantosas. Es que es muy fácil hacerlo de esa manera. Son campañas que se implementan muy rápido, por eso muchas veces parecen hasta como burdas, toscas, no están mucha planificación. Cuando comienzan las campañas, se empieza por lo general con candidatos más pequeños, y en algún momento, cuando la cosa empieza a ser más necesaria, empiezan a aplicarlo en candidatos de primera línea. De hecho, para las PASO, todos los candidatos de Frente para la Victoria en los últimos días hicieron uso de este tipo de redes para promocionarse principalmente. ¿Pero para qué lo hacen? ¿Para engordar? ¿Para tapar a lo que te putean? ¿Para qué se hace? Para varias cosas. Para engordar, cuando uno, por ejemplo, va a dar un acto y para que parezca que hay un fervor mayor. De hecho, si fuese desde un acto y estuviesen 100.000 personas dentro de un acto, seguro que no tienen señal de celular, no podrían hacerlo. Si quisieran, no podrían. Bueno. ¿Cómo haces para que esa misma ebullición la puedas trasladar a las redes sociales, que es uno de los tantos nichos donde hay que trabajar una campaña? La campaña no es solamente redes sociales. De hecho, se hacen muchas campañas de banners, de sembrado en sitios, de notas que se le pagan en redes sociales. De hecho, se hacen muchas campañas de banners, de sembrado en sitios, de notas que se le pagan en sitios. Es decir, tiene muchas patas la gama digital. Pero ¿es verdad que se hacen con extranjeros muchas veces? Se hace principalmente con extranjeros. O sea, uno puede defenestrar un candidato criollo con unos pakistaníes, no sé. Es que cuando uno va a armar una red falsa, el documental se habla de filipinos también, ¿no? Sí, uno compra un stock. Aunque no sepa ni escribir en castellano, nada. Uno compra un stock de usuarios, necesito 3.000. Compro 3.000 cuentas falsas. El tipo te entrega un paquetito 3.000 cuentas falsas. O sea, que es como la barra brava. O sea, como vos contratas una barra brava para que vaya y te aplauda, y al que venga mal o venga a putearte le ponga un bife. Esto es así. Vos contratas una barra brava virtual para que te aplauda
y puteen a los que te van a putear. Como todos los cañones se apuntan a una sola cuenta, por ejemplo el candidato X, hablemos del pobre señor X, todo le apunta a él. El que está manejando la cuenta del lado del candidato se encuentra con un montón de menciones de insultos o barbaridades y demás. No puede seguir un diálogo. Tiene que ir a comprar a otros. Ni siquiera, porque tampoco puede seguir un diálogo con sus partidarios, con sus militantes. Estoy con ruido, es puro ruido. Recordemos esto, esos usuarios falsos, esos bots, esos robots, no son más que un gran servidor con un montón de cuentas. Varios servidores, es muy barato tener un servidor cuesta $10. ¿Cuánto? Vamos a un servidor cuesta $10. A ver, Adente, vamos a decir a Adente que está escondido, no se no quiere aparecer. Está bien, después hacer los perfiles de los candidatos, pero vamos a decir que Tomás Dente le roba la plata a los niños. ¿Cuánto me cuesta? Bueno, ¿cuánta gente crees que hable de él? Y 50 lucas, 150.000 personas, menos no me despeino. Y te va a salir caro pues ya... ¿Cuánto crees que hable mal de vos? Muchos. Muchos. 50.000, vamos con 50.000. Bueno, con 50.000 es una cifra muy grande, muy importante, no hace falta tanto, pero vos me pediste 50.000. ¿Cuánto hay que poner? 50.000 y ya estamos hablando de $10.000 como mínimo. $10.000 para defenestrar a Dente. Por $10.000 te robás a los niños. En presupuestos de campaña, $10.000 no es dinero. Entonces, pero ¿cuántos siguen a Macri? A ver. A Macri es muchísima la cantidad de gente, Hernando. Más de 1 millón de seguidores, 1.500.000, y la cifra va en ascenso. Subió mucho la cantidad de seguidores estos últimos años. Obviamente debe haber una buena parte de gente que es real, digamos. Sí. ¿Se puede saber cuánto es engordado y cuánto es real? Bueno, según los números mismos de Twitter, que tiene que publicarlo porque es una empresa pública, cotiza en bolsa, tiene entre un 7 y un 8% asegurado de cuentas falsas. En mi opinión es un poco mayor, que ellos ya saben que son usuarios falsos, utilizados para campañas sucias, que pueden ser de promoción de marcas. Recordemos que no es solo política esto, muchos negocios. Yo recuerdo que hay páginas web o sitios que se dedican, o fundaciones que se dedican a analizar los usuarios reales. No la los mayoría no funcionan bien, de hecho. Tampoco, ni siquiera se puede creer en eso. Es un problema, porque una hecha la trampa, uno va mejorando la trampa. No es hecha la leche la trampa, sigue evolucionando. La trampa es algo que evoluciona siempre. En todas las instancias del crimen, siempre evoluciona. ¿Son los trolls o son los bots? Vamos a jugar. Estoy hablando de cuentas falsas. Trolls, a ver, corregime si estoy diciendo pavada. Hoy Aníbal Fernández, en su comentario habitual de la mañana, tipo Tato Bore, dijo trolls, que los trolls serían unos muchachos que escriben por pedido, que esos serían seres humanos reales. Seres humanos reales. Y los bots serían robots que arman cuentas virtuales tomando tomando fotos, arman cuentas virtuales y pueden armar de a muchas. Hasta ahí, ¿es verdad? Ahí vamos perfecto, sí. Pero pensemos en bots solamente. Con los bots ya tenemos bastante. ¿Con los bots hacemos un destrozo? Hacemos un destrozo con los bots. Bien. Pero el problema es que Tomá es un destrozo que no tiene valor. Los bots te vamos a llenar la cara de dedo con los bots. Vamos a hacer mucho ruido. El problema es que sucede es que los bots ahora están creados de una forma mucho más inteligente. Es decir, se relacionan entre sí, se siguen mutuamente. Qué lindo los bots. Cuando uno utiliza estos sitios para detectar si sus cuentas son verdaderas o falsas, no los detectan. Que los detectan como 100% verdaderos. O sea que ni siquiera las fundaciones o los sitios que se dedican a detectar los bots truchos ya le encontraron la manera de esquivarlo. Exactamente. Yo estuve, porque además soy programador, por placer propio, programé un pequeño sistemita para seguirle el rastro a todas estas relaciones entre los bots y encontré varias redes de 3.000, 4.000 usuarios que, como no tengo recursos... ¿Dónde están físicamente? ¿Qué IP físicamente tienen? Estas que encontré en Argentina. En Argentina. Es una agencia de publicidad que encontró un negocio, tiene un pibe creando las cuentas, dijo, ¿qué hago con esto? Se lo vendió a algunas marcas. Las marcas... O sea, sale más barato que una barra brava. Mucho más barato, pero muchísimo más barato. Ni siquiera tiene el riesgo físico de una persona que te puede fallar o que puede pegarle a alguien. ¿Es delito? En algunos países es delito. En Argentina está en un gris legal todavía, porque si voy a denunciar por una difamación o algo grave que me digan desde ahí, ¿a quién denuncio? Y no sé. Porque yo el servidor desde el cual te hago toda la campaña... A mí me han hecho cada barbaridad en Twitter, digamos que ya nunca denuncié nada. Así que ya, porque te dije, no, que me voy a gastar en Twitter, en Internet, me han hecho... En la época de los blogs, me armaban blogs diciendo que yo me iba a suicidar, que tenía amantes travestis, tenía tantas cosas. Bueno, era bastante normal. Nunca me tocó nada. Y ahí tenés el origen de todo esto. Tenía problemas con fármaco, con droga, con cocaína, había hecho tantas cosas. Mira. Bueno, en la era de los blogs, estamos hablando de 7 años atrás más o menos, el comienzo fueron los trolls, porque no había sistemas automatizados para sembrar estas discusiones. Con el comienzo fueron los trolls, porque no había sistemas automatizados para sembrar estas discusiones. Con el tiempo se fueron mejorando los robots, nacieron los robots para los mismos blogs, entonces uno podía hacer campaña en 200, 300 sitios a la vez diciendo la misma barbaridad. Después surgieron los filtros. Ante los filtros ya dejar un insulto en un blog no tiene mucho sentido, pues te lo borran automáticamente, nadie se entera, entonces no tiene efecto. Pero ¿qué pasa con las redes sociales? Uno no tiene el control de lo que dice otro, menos en una red como Twitter. Es la palabra de otro y la palabra de uno, y uno no puede bloquear
lo que el otro dice al mundo. Son como todos megáfonos, por decirlo de alguna forma. Lo que han hecho es juntar muchos megáfonos automáticos que no son escuchados por nadie realmente. Pero sirven para la cuenta para la cuenta final. A ver, ¿cómo está la cuenta final de los seguidores de los candidatos? Bueno, grande. A ver, estaba haciendo un repaso. Mauricio Macri, como te contaba, Rolando, 1.500.000 seguidores. Seguimos adelante, los 3 candidatos presidenciales. Daniel Scioli, 950.000 seguidores, casi el millón. Mauricio tiene bastante más, estamos hablando de casi 600.000 más. Tiene Mauricio Macri, por ende, tiene otro impacto en las redes sociales, Rolando. El tercero, está bien, pero Massa. a ver, si uno lo mira... red social contra votos reales, hay 14% de votos reales, la diferencia de votos es mucho mayor a la inversa. Por supuesto, claro que sí. Bueno, Sergio Massa es el que menos tiene de los 3 candidatos, pero en realidad es el perfil más nuevo de los 3. Eso influye. Acá hay una relación directamente proporcional. A más tiempo, más seguidores. 503.000 seguidores. Acordate de algo, Rolando, un dato que es muy importante. Se hizo un estudio en marzo del 2015 que determinó que en la Argentina y hoy por hoy 5 millones de cuentas activas de Twitter. Pero ¿cuál es el tema? Se estima que entre el 45 y el 50% de esas cuentas son apócrifas. Por ende, de los 5 millones... ¿Esto es así? 2,5 serían... A ver, ¿cómo estamos en números? A ver. La cifra es muy difícil de estimar porque ¿quién calcula el número? A Twitter no le conviene borrar todos los usuarios de golpe porque es una empresa que cotiza en bolsas. Y hay muchos usuarios de golpe cuando es una lucha constante contra Facebook, contra Instagram, contra Vine. Contra siempre es bueno, para eso también es bueno estar gordo. Es bueno estar gordo, entonces uno puede tener un decrecimiento en las cuentas, entonces no le conviene. El único que hizo esto y se animó a hacerlo fue Instagram el año pasado. Depuró. Como la compró Facebook, Facebook no tiene tantos problemas económicos y viene creciendo muy rápido, sabía que iba a recuperar rápidamente la cantidad de usuarios porque viene con la espalda. Según esa cifra que vos me diste, Tommy, si hay 5 millones de usuarios, quiere decir que sumados, más o menos todos los candidatos a presidente, ¿tienen cuánto? ¿Más de 2 millones? Y bueno, no. ¿Y pico? Claro, sí, entre los 3 candidatos llegamos a los 2 millones, pero aquí me parece que lo más estimable es lo de Macri, a ver, sin ser tendencioso, digo, porque si el 50% de los 5 millones son cuentas falsas, hay 2,5 millones en principio de personas verdaderas que están pululando, digamos, por esta red social. De esos 2,5, 1,5 sigue a Macri. Digo, está acaparando, está polarizando una parte muy importante de esos seguidores. Y a hay que ver qué porcentaje son falsos también adentro de Macri. Por supuesto. No, uno puede decir que, bueno, por una cuestión de nivel sociocultural, la clase media más ilustrada está atendiendo a votar a Macri y otros sectores no. ¿Y por qué no hacer un corte por ahí? Y yo digo esto porque el comportamiento de las redes sociales no es exclusivamente sigo a uno y no al otro. Yo puedo siendo los 3. Claro, eso sería de buen ciudadano. Hay mucho solapamiento entre los políticos, porque mucha gente sigue a todos para tratar de informarse, enterarse de primera mano, tanto un político, un artista o quien fuera. Yo recién te preguntaba si era delito o no, pero se lo voy a preguntar mejor al abogado Miguel Sumer, que es especialista en estos temas. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Graña te habla. Hola, Rolando, ¿cómo estás? Bien, a ver, ¿es delito o no que te difamen, que te prendan fuego, que te persigan con trolls, bots y estas cosas en Twitter? Mira, técnicamente el tema es más simple de lo que parece, porque el delito no distingue el medio en este caso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de que hay una difamación, una injuria, una calumnia, el delito básicamente es ese. Si hay una amenaza de muerte, el delito es amenaza de muerte. Si hay una discriminación, entra a jugar la ley antidiscriminatoria. Está bien, pero ¿cómo lo encontrás? Si el tipo no pone el nombre y qué sé yo, o sea, ¿cómo haces para encontrarlo? ¿Tenés que seguir el IP de la computadora? Ahí entramos en la segunda discusión, porque la primera era determinar si había o no delito. Como ya sabemos que hay, entonces viene la parte que es la más jugosa, que es la parte de la prueba, ¿no? Y es precisamente donde más inconvenientes tenemos. Es fácil determinar si es delito o no, pero es más difícil determinar la autoría de ese mensaje. Y si hablamos de Twitter, bueno, estamos hablando de una red que precisamente no se caracteriza por dar demasiada información sobre sus usuarios. O sea, cuando vos tenés un problema en Twitter, si vos sos abogado tenés que defender a alguien a quien lo amenazaron por Twitter, y le vas a preguntar al señor Twitter, ¿dónde te manda? Mirá, en realidad vos tenés 2 canales. Estamos fuera de la ley de protección al menor, así que lo puedo decir, No, tenés 2 canales. El canal propio de Twitter, que tiene una plataforma muy seria. El canal propio de Twitter, que tiene una plataforma muy seria de denuncias, donde uno puede denunciar cualquier cosa que le esté pasando, y a criterio de ellos dar de baja o no un usuario determinado. Y después, si las situaciones, esas son por situaciones cotidianas. Si las situaciones
son más más graves, por ejemplo, casos de algún tipo de amenaza directa de muerte, algún tipo de pornografía infantil, etcétera. Bueno, uno tiene que ir directamente a la comisaría o a la fiscalía. Yo, por ejemplo, mira, padezco un montón de Twitter trucho, que además lo que más me molesta es que escuchan música horrible, porque les gusta Arjona, digamos, esa cosa que yo detesto. Esto es lo que más me difama. Pero digo, tengo un montón de Twitter trucho, ya dejé de darlo de baja porque es al pedo, ¿viste? No, claro, uno tiene que... Exactamente, ya pasa pasa a un terreno de donde uno tiene que saber... es un terreno personal, uno tiene que saber bloquear a un usuario o no dejarse influenciar por determinados tuiteros, ni hablar si eso es un político. O sea, para vos entonces el delito no depende del canal, sino que depende del delito en sí. Mira, yo te voy a mostrar ahora, para que seguramente lo conoces, pero para que lo recordemos, cómo fue que se probó, la única vez que se aplicó la ley electoral o el código electoral a una campaña difamatoria. Al que invocano fue a Jaime Durán Barba, el ideólogo del PRO. Véanlo. No creo, ni nunca he hecho campaña sucia. El PRO, con quienes vengo trabajando desde hace años, nunca ha hecho campañas sucias. No creo en las campañas sucias. Hugo Moyano ha dado su apoyo a Daniel Filmus a cambio de lugares en la lista de legisladores y futuros cargos. Considerando la posición que ocupa el sindicalismo dentro del kirchnerismo, ¿usted cree que los cargos conseguidos por la CGT son suficientes o debería obtener más? Son suficientes, marque 1. Debería haber presionado para obtener más, marque 2. Para explicar el tema de la campaña sucia, que es el tema de tu papá, que no es arquitecto, que tengo entendido que no sé si no terminó la primaria, según dijiste, y que lo vinculaban a el caso Joclender, digamos, como un arquitecto del caso Joclender. Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Joclender, ¿usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus? Sí, le afectará, marque 1. No, no le afectará, marque 2. La única forma que hay de tomarle el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires es la que están haciendo ellos, pagando con fondos públicos llamadas de encuestas falsas, difamando a, en este caso, un senador de la Nación y a un precandidato a la jefatura de gobierno. Durán Barba también hizo campaña sucia en México. Fuimos víctimas de una guerra sucia muy similar a la que han descubierto en Argentina, que tendría a ser una encuesta para saber por quién preferían votar los electores de Veracruz. Tenían como objetivo disuadir a los electores para que no votaran por mí. Influyen en su voto las denuncias que vinculan a Miguel Ángel Yunes con una red de prostitución infantil, publicadas en más de 5 libros y que fueron realizadas por una gran cantidad de niñas abusadas. Sí, influyen en mi voto. Marque 1. No influyen. Puedo votar por alguien acusado de abusador infantil. Marque 2. Este tipo de cuestiones que necesariamente influyeron en el resultado de la elección. Entonces ya saben, cuando ahora les hablen de campaña sucia, todos se van a hacer los buenos, todos van a acusar de campaña sucia al otro. Esto es lo que se viene de los próximos 3 meses. Pero a mí me parece interesante lo que decía el doctor Súmeres, no depende del canal, sino que depende del delito. En este caso había la jueza Servini Cubría, que es la jueza electoral más importante de la Argentina, terminó procesando a estos muchachos, pero después la causa derivó a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y ahí un fiscal la dejó prescribir. Quiero volver, doctor Súmeres, a la cuestión de esto, de la difamación, de viralizar algo que no es verdad. ¿Cómo se puede llegar a comprobar quién lo hizo? Qué buena pregunta. Partimos de la base que Twitter es un medio de expresión, ¿no? Entonces, al ser un medio de expresión, nadie, la empresa ni nadie va a decir que tal comentario no se puede hacer. Cuando se hacen, bueno, ahí vienen las consecuencias legales. Hay varias formas, digamos. Todo va a depender quién está del otro lado. Si del otro lado hay una persona que utiliza... Pero si quieren pueden, porque cuando ellos se les encienden las alarmas cuando hay pedofilia, o acordate en YouTube en su momento, cuando se les prendía la alarma, si uno subía una foto dando la teta, las alarmas, cuando quieren las alarmas las prenden. Es que ellos tienen sistemas, tienen algoritmos matemáticos muy complejos de detección de este tipo de imágenes o comentarios, y funciona. No es que del otro lado haya un equipo de personas y funciona. No es que del otro lado haya un equipo de personas que está chequeando todo, sino es todo tematizado y informatizado. Está bien, pero si quisieran podrían detectar también a los truchos, ¿o no? Sí,
Sí, podrían detectar también los truchos. El tema es que ellos, digamos, a ver, no hay una respuesta concreta, no hay, ellos tampoco te van a decir cómo proceden en detalle. Lo que sí se sabe es que se manejan con sistemas muy matemáticos muy complejos, algoritmos que van bloqueando determinados usuarios o determinados comentarios. También sí hay determinada masa de denuncias. No es lo mismo que haya un denunciante que lo haga o que haya muchos que lo hagan, y tampoco es lo mismo que haya un denunciante con pocos seguidores a que haya alguien con muchos seguidores. Es muy complejo. ¿Cómo se detecta la persona? Bueno, dependerá si el usuario de Twitter es una persona realmente que pone su cara y se la banca, digamos. Esa persona después se la citará, se comparecerá o no, sobre todo si está en Argentina, y si no es esa persona, hay algunas técnicas, digamos, que habría que consensuarlas con la Fiscalía en este caso, de tratar de, en algunos casos, hacerle pisar el palito al tuitero. O al tuitero trucho. Está bien, pero acá recién decíamos que se pueden poner fotos reales, roban fotos de extranjeros que parezcan argentinos y lo ponen. De hecho, es una de las cosas más difíciles es identificar realmente quién es la persona detrás de esto, porque si uno hace mil cuentas truchas, y las 1000 cuentas tienen un rostro, un nombre y un apellido, una biografía bastante realista. Si tienen algoritmos sofisticados, ¿puede identificar que esta foto no pertenece a esta persona? No necesariamente. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo puede identificar? ¿Tiene el banco de imágenes completo de fotos? Yo puedo utilizar una serie de fotos que no sean de usuarios de otros usuarios de Twitter, sino que sean de otra fuente completamente distinta, por ejemplo de Facebook. Tomo fotos de Facebook, las uso en Twitter, le invierto un nombre. Uno puede tener varias cuentas, ¿no? Y además el costo lo administra un servidor que está en Ucrania, donde la justicia argentina no tendría ninguna capacidad de intervención, porque no le responderían directamente. ¿Qué hacemos, doctor, si queremos litigar en Ucrania? ¿Nos jodemos? Usted lo dijo con el idioma... Claro, no con el idioma técnico. Tengamos en cuenta algo, imagínate que para la justicia de Estados Unidos, que es donde está la empresa Twitter, que un juez de alguna ciudad argentina obliga a esa empresa a algo, es lo mismo que un juez de Ucrania obliga a Rolando Graña a no usar más una corbata azul. Sí, la bola que le vamos a dar, exactamente. Claro, es lo mismo. Entonces, y lo que quiero, si quieren, para terminar una reflexión, quiero mencionarles que muchas veces se mistifica si algo pasa en Internet como que es imposible de detectar. A veces yo le digo a la gente, si uno vuelve de vacaciones a su casa y descubrió que le robaron todas las pertenencias, no porque sea robo, es fácil de encontrar el autor. Claro. Entonces, en Internet pasa lo mismo, a veces depende del profesionalismo o del delincuente, que se lo encuentre o no se lo encuentre. Pasa en el mundo físico como en el mundo digital también. Doctor Sommer, muchísimas gracias. Un placer. ¿Más detalles de las cuentas? Sí, por supuesto, seguimos repasando. A ver, hay algo que diferencia al macrismo del resto de los otros dos candidatos, tanto de Sergio Massa como de Scioli. Primero es la cantidad de gente que sigue a Mauricio, 1.500.000 personas, que es un número considerable, estimable. Los tres candidatos siguen rolando entre 500 y 700. ¿Y Cristina cuánto tiene? Ahora vamos, Cristina tiene 3 millones y pico, pero convengamos que es la presidenta. Otra vez, y está bien, pero andás a ver cuántos son buenos, trucho, inflado, troll, bots o amigos de lo ajeno. Sí, siempre estimamos un 50% real y un 50% falso. A ver, el tema es el dominio, cómo se presentan, porque todo tiene que ver con una gran carta de presentación, la imagen de apoyo, la imagen principal. Y Fabio, ¿cómo es esto? Si vos insultás a un candidato, ¿te bloquean? Bueno, yo fui insultado por Cristina Fernández Kirchner en su primera semana en Twitter. ¿Cómo te va a insultar la presidenta? Yo fui bloqueado por eso. Ah, fuiste bloqueado. La primera semana pues hice un chiste, hola, ¿cómo estás, Cris? O sea, bienvenida. No estaba de mal humor. No era Cristina, era el community manager que controlaba la cuenta. Cristina en esa época todavía no tuiteaba. ¿Pero no tiene una responsabilidad legal ella en esto? Mira, si lo vemos desde un punto de vista democrático, ella debería tener la obligación de liberarme y de bloquearme. Claro. Si estoy en contra de su gobierno o a favor, en los dos casos yo soy un ciudadano. Claro. Liberen a Fabio. Presidente de todos los argentinos, es presidente de todos los argentinos, me incluye, entonces debería liberarme. Pero básicamente es un control que tiene que administrar la cuenta para esto es mucho ruido, no lo soporto más, te borro. La primera semana la cuenta de Kirchner y sobre todo a porque 2.000 personas. También hay un poco para hablarlo más seriamente, está muy estudiada la cuestión de la crispación 2.0, ¿no? El New York Times tuvo que cerrar sus notas a comentarios, el New York Times, el diario más importante del mundo, tuvo que cerrar sus notas a los comentarios de la gente, porque la gente, detrás del anonimato, de inscribirse como lector, decía cualquiera, mandaba fruta, puteaba en anonimato,
de inscribirse como elector, decía cualquiera, mandaba fruta, puteaba de todas las maneras, así que finalmente la crispación 2.0 tiene que ver con el anonimato. Uno muchas veces hay que poner la cara para decir las cosas que uno dice. Detrás del anonimato y de no saber quién es, la gente, todos son guapos y todos dicen lo que se les da la gana. Fabio, muchas gracias por venir. Pero hablando de milagro de la Argentina, digo, a veces hay que tomar un par de pasos de distancia y decir, Marcelo Tinelli va a ser o quedó en condiciones de ser presidente de la AFA. Acuérdense que en la inauguración de Showmatch este año, los 3 candidatos a presidente, o sea, de ahí va a salir seguramente uno del presidente de la Argentina el año que viene, le dijeron que querían que Tinelli fuera presidente de la AFA. Hoy quedó habilitado para ser candidato a presidente de la AFA. Tiene un señor que no lo quiere nada, que es el otro vicepresidente de la AFA. Hoy lo convirtieron a Tinelli en vicepresidente tercero de la AFA para que el año que viene se pueda presentar como candidato a presidente. Lo que es desopilante son las declaraciones del señor que no lo quiere, que es este muchacho, se llama Carlos Chiquitapia, es el presidente de Barracas Central. Escúchenlo. Hay que tener una línea de conducta. Nosotros somos férreos defensores del estatuto, del reglamento. Creo que las instituciones hay que respetarlas, que están antes que los hombres, y hablaría muy mal de mí si mañana levanto la mano para que Tinelli pueda llegar a ser candidato a presidente o si lo acompaña una fórmula. La realidad es esta, y por mi línea de conducta y mi forma de ser nunca haría esto. Lo saben mis compañeros, lo saben los que me conocen, lo sabe mi familia. Sin duda que si uno quisiera hoy se podría sentar y seguro que conseguiría algo personalmente. Pero... Bueno, hay que ver cómo habrá votado, porque hasta donde trascendió la información en lo que va de la noche, fue por unanimidad que los dirigentes de la AFA le permitieron, lo convirtieron a Tinelli en vicepresidente tercero y le van a permitir que se presente como candidato a presidente de la AFA el año que viene. Entonces, a ver, después de los desastres que hizo Grondona, desastres que nosotros nos hemos encargado de contar modestamente como nadie, con una cámara oculta Grondona, donde Grondona admitía los curros, antes que viniera el procesamiento a los directivos de la FIFA, nosotros hemos contado acá cómo Grondona y la Conmebol y Bursaco y todos estos muchachos había sobregiro de derechos sin coima para la transmisión de los partidos, que es un modus operandi que se inventó acá, que lo inventó Grondona con el grupo Clarín hace muchos años en la Argentina. Antes de todo esto, ahora el grondonismo, o sea, la supervivencia de los grondonistas que se quedaron sin el padrino y con varios de sus muchachos que van camino a estar presos en Estados Unidos, podrán sobrevivir, podrán aguantar el embate nada menos que de Tinelli, que es un señor que no tiene problema de dinero. ¿Qué van a decir? ¿Que Tinelli va a ir a la AFA para robar, para hacer plata como hizo Grondona? Y seguramente no, ese no va a ser un buen argumento. Pero quienes sí lo van a mirar de una manera inquietante van a ser los políticos. Tinelli es uno de los tipos más populares de la Argentina, conocido como nadie, montado en 20 puntos de rating hace años, hace más de 20 años. Querido por la gente, digamos, hay gente que no lo quiere, pero seguramente muy querido por la gente. ¿Quién le va a decir que no que sea presidente de la AFA? Y si es presidente de la AFA, después, ¿a qué otra cosa puede aspirar? ¿Sí? Pero por lo pronto le voy a preguntar a Tomás Dente, ¿qué va a pasar con Tinelli? ¿Vos te lo imaginás a Tinelli conduciendo Showmatch y siendo presidente de la AFA? Chiquitapia mismo decía, a mí no me gusta que Tinelli se pinte la boca y que eso, no sé de qué hablaba, pero bueno. Sí, una vez en una previa él se disfrazó de mujer. A ver, primero te digo, ¿estás mirando el programa, Tinelli? ¿Sabes lo que acaba de tuitear hace 7 minutos? No sé. Me parece que te está mirando, Rolando, ¿eh? Acaba de tuitear, feliz por el acuerdo donde priorizamos los intereses del fútbol, punto. Se viene una nueva etapa en la AFA, @AFA. Un Tinelli que va por todo, va por la presidencia y en principio ya se reunió con las autoridades. ¿Bien de la AFA? Sí, claro. Bien de la AFA. Porque te digo... No se sabe, Yo te digo, después que Tinelli sea presidente de la AFA, sea quien sea el presidente, si es Scioli, Macri, Massa, Del Caño, Tolvise, todos lo van a decir, este viene por nosotros. Sí, hay muchos que... Va a ser el Berlusconi argentino, en serio, ¿eh? Sí, y hay muchos que aseguran que tiene el poder como para bajar un presidente. ¿Te acordás lo que fue aquel episodio cuando fue de la Rúa al programa? Perdón, fueron los 3 candidatos a vicepresidente a besarle el anillo, que no era el anillo de Grondona, no era el anillo de Tinelli, decirle nosotros queremos... Fueron a mover el culo y después a decir
nosotros queremos que sea presidente de la AFA. Sí, claro que sí. Un Tinelli que se viene con todo y se habla, ya se reunió con las autoridades de Canal 13, te contaba recién, para ver qué van a hacer con el formato de Bailando por un Sueño, que como bien vos decías, ya tiene un piso de entre 20 y 25 puntos de rating, y no solamente eso, digamos, en el promedio del día establece, digamos, lo ubica Canal 13 puntos de rating, y no solamente eso, digamos, en el promedio del día establece, digamos, lo ubica Canal 13 como un canal líder. Pero Tinelli, ¿puede ser presidente de la AFA y conducir de ninguna manera, Showmatch? de ninguna manera. Se está hablando entonces de un big late show los domingos a la noche. ¿Cómo hacía Susana? Me ¿Sí? mataste. Es un programa semanal, O sea, que los Tinelli domingos. se susanice. Más o menos, me gusta esa frase, que Tinelli se susanice, que vaya los domingos en un horario especial, en el prime time, supongo que de 21 a 24, 3 horas, que vuelva con el viejo showmatch, con sketch, con humor, por supuesto Como Sofovich, como la noche del domingo. Exactamente, bueno, Como fíjate Sofovich. que hay también un recambio generacional, y cuando uno llega a una determinada etapa, haciendo muchos años de televisión, ya se tiene que replantear el estrés que causa ir todos los días a hacer un programa. Pero el formato de Bailando por un Sueño es un formato, como te decía, ¿vos decís que Tinelli piensa ir una vez por semana? Y claramente si él está poniendo todas las fichas en la AFA, por lo menos así lo manifiesta en el Twitter. Sí, en la AFA, porque además hay que rosquear, cualquiera que sepa lo que es, el tiempo que le insume a cualquiera, un club de fútbol. Imagínense la AFA, es una cosa de rosca, de hablar, de atender, que los dirigentes quieren hablar y negociar solo con el uno. Digo, hay que estar ahí, entender cómo es la rosca. Es que ir a la AFA, claramente él es un tipo muy inteligente, es un gran estratega. Implica dejar en algún punto la conducción diaria y su rol de conductor. De hecho, fíjate algo, ¿no? Que es absolutamente sugerente, Orlando. Cómo se presenta, yo recién te hablaba del dominio, cómo se presentan en las redes sociales los diferentes famosos candidatos políticos, conductores, gente de la farándula, jet set, como le quieras llamar. Conductor de Showmatch. Y al lado de eso, empresario, vicepresidente de San Lorenzo. Pone a la misma altura su rol, digamos, como persona vinculada al fútbol y su rol como conductor. Ahora, te decía, ¿qué va a pasar con el formato de Bailando por un Sueño, que es un éxito garantizado? Lamentablemente, perdón, no quiero ir la susceptibilidad de nadie. Se está hablando de una persona que sustituya a Marcelo Tinelli. En principio se arrojaron muchos nombres, yo creo que el que más resuena es el de José María Listorti. ¿Ya lo están reemplazando? No, bueno, pero es una decisión de él. Es una decisión de él. Yo creo que en sentido, él es generoso en ese aspecto. Él sabe delegar en otras personas, sabe iluminar. Igual hay que decir el detalle de que la elección de la AFA quedó para después de la elección general, porque iba a ser ahora en octubre. Entonces dijeron, ¿saben qué? Elegimos presidente de la AFA cuando yo se sepa quién es el presidente, y ahí cada uno armará sus alianzas. Tommy, muchas gracias por venir. Rolando. Mientras tanto, las inundaciones, las aguas van bajando, las inundaciones dejaron repercusiones en la política, campaña sucia, sí, campaña sucia no, se victimiza, no se victimiza, hizo las obras, no hizo las obras, esto respecto de Scioli y Macri, pero una consecuencia insólita que dejaron las inundaciones fue una invasión, pero invasión de arañas. El paraje El Destino está ubicado a 15 kilómetros de la ciudad de Lezama y de la noche a la mañana se transformó en noticia porque este lugar fue invadido por arañas. Hasta ahora, bueno, queremos evaluar que no sea una araña peligrosa, ¿no? Y demás. Y sí, en lo posible que la gente no se acerque a las arañas, ¿no? Este es un fenómeno que se da solo por la inundación. Sí, creeremos que sí, porque en situación normal no ha ocurrido esto. La recorrida que hicimos hoy a la mañana con Martín, fuimos hasta el puente, hasta el límite con Pila, y el único lugar serían acá unos 500, 1000 metros, que se ve esta tela de araña y esta araña. Este fenómeno tiene una explicación. Las lluvias y la crecida del río Salado hizo que estas arañas buscaran altura. Claro, son arañas que viven en el campo, en el césped, a una muy baja altura. Y como el agua creció tanto, ellas, la única manera que encontraron de poder sobrevivir es subirse, por ejemplo, a los juncos o a este árbol, que es un ejemplo total de lo que está sucediendo en esta zona. Fíjense, está de rama a rama cubierto por esta telaraña que es una especie de seda. Vamos a tocar una seda blanca que se esparce por toda la zona y llegan incluso hasta las columnas. Fíjense esa columna
que tiene ese cable está totalmente minada de estas pequeñas arañas que lo único que hacen es tratar de sobrevivir. La clase de araña, por lo que hemos podido investigar con Martín, ver, es la araña que comúnmente se ve en el campo, se ve mucho en el campo, en el pasto, la araña de jardín. Y ha salido a buscar resguardo, porque si la cámara enfoca, hace puente entre junco y junco, buscando altura porque si la cámara enfoca, hace puente entre junco y junco, buscando altura la araña. Y la araña de jardín, lo que hemos leído, dice que la tela de araña se parece a una seda. Y si uno ve bien, parece una seda, realmente. Así que no creo que sea una araña peligrosa. Son aproximadamente unos 1000 metros que están sobre la ruta 57. Y para que tengan idea de la magnitud de este fenómeno, esta es la banquina de esta ruta provincial. Y fíjense el césped cubierto por un manto blanco. Esa es la tela que confeccionan estos arácnidos, unos arácnidos muy chiquitos. Dicen los especialistas que son las famosas arañas de jardín. La provincia de Buenos Aires tiene dos géneros de arañas que son las que generan un problema de salud, digamos, en toda la provincia, que es el latrodectismo y el loxocelismo, que ninguno de esos géneros son esta araña. Nosotros la asociamos más a una araña de jardín, las que hay habitualmente, digamos, en cualquier patio o en cualquier campo, digamos, que por el agua han salido, digamos, a protegerse. Desde los departamentos de zoonosis y bromatología del municipio de Lezama aclararon que no hay riesgo alguno de contraer alguna enfermedad por estas pequeñas arañas. Sin embargo, se mandó a analizar esta especie a distintos laboratorios para descartar cualquier inconveniente. Lo que hicimos hoy por la mañana fue venir y buscar muestras de las arañas y las enviamos a un laboratorio de Chascomús. Y también enviamos una fotografía al Centro de Zoonosis Rural de Azul, que iba a ser evaluada por un biólogo. Para aquellos habitantes de Lezama que por ahí se ven atraídos por esta situación, ¿qué tendríamos que decirles? Que la miren, si quieren venir a verla, que la miren de un auto, pero que no traten de tocarla, de molestarla. Porque vos ves acá como estamos todos llenos de la araña y el piso cruza la ruta, está todo lleno, así que si vienen que miren de un auto y miren como mirar y nada más. Dos casos policiales, dos noticias policiales con muertos sobre las cuales va a haber que seguirlas atentamente. Apareció otro cadáver en el Riachuelo. Estaban buscando el cuerpo de Matías Bruera, o el pibe este que se había caído al auto. Bueno, encontraron el cuerpo de una persona esposada o atada con un cinturón dentro del Riachuelo. Esto es el que se decía antes siempre, que te tiran al Riachuelo. Bueno, una persona muerta en el Riachuelo. ¿Es un preso que se había fugado? ¿Es un ajuste de cuentas? Va a haber que esperar a ver de quién se trata. Y si era un preso, tenía una bala en la cabeza, se había escapado y lo mataron y le aplicaron ley de fuga, no se sabe demasiado, hay que seguir esta información. Y el otro detalle es lo que pasó en la zona norte. Hubo una persecución, un tiroteo con 4 personas que iban a bordo de un auto robado. Se pensaba que había un secuestro, pero los 4 que iban a bordo del auto, uno terminó muerto, eran ladrones. ¿Qué fue lo que pasó ahí si no aparece el secuestrado? Bueno, también esto va a haber que seguirlo porque es uno de esos enigmas, esas crónicas policiales que empiezan de una manera y después no se sabe cómo terminan. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches.